señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Le doy con mucho gusto la bienvenida a esta entrevista de la noche a la diputada Marcela Villatoro, diputada del Partido Arena. Muy buenas noches, Marcela. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos desde sus casas. Que Dios lo bendiga y que tengan una buena noche. Marcela, de entradita, ¿cómo podríamos sintetizar, diputada, en búsqueda de la reelección al interior de la Asamblea Legislativa para otro periodo del cual se viene el próximo 28 de febrero? Marcela, en una forma muy sintética, ¿cuáles han sido las iniciativas, las propuestas que usted ha presentado? ¿Cómo estas se han llegado a materializar? ¿Qué áreas en las cuales ha invertido mayor esfuerzo? Por favor, su opinión. Bueno, ustedes saben que las próximas elecciones va a ser la primera vez que vamos a tener elecciones por rostro de alcaldes. Esa fue una iniciativa que trabajamos junto con el alcalde Ernesto Mason, el alcalde de San Salvador, y lo que nosotros hicimos fue buscar que así como eran las diputaciones, que podía buscar la gente por la cara, así se hiciera al mismo tiempo por el alcalde. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no votan por el partido político en el caso de alcalde, sino que votan por la persona. Entonces sí era bien importante pues hacer esta reforma y que se logró, gracias a Dios, y ahora pues va a ser ley, va a ser la primera elección que se va a hacer de esta forma. También no sé si ustedes recuerdan el tema que hubo un magistrado que hizo un tocamiento hacia una niña que bueno, ya está enfrentando la justicia, pero antes en nuestro código los tocamientos impúdicos no eran un delito, no formaban parte de los delitos. Nosotros a raíz de toda esta situación que se dio logramos que ahora sea penado el que una persona toque a alguien sin su consentimiento, ya sea un menor, ya sea un adulto, solo que pues cuando son menores la pena es mayor y si es un funcionario público pues la destitución de su cargo también viene envuelta en eso. También junto con David presentamos una ley que es la ley de plasma, que ahora es ley de la República y que El Salvador es de los pocos países en el mundo que tienen esta ley, que es lastimoso de que una ley tan importante no tenga la trascendencia que realmente tiene y que fuera una forma de expresar que El Salvador va a la vanguardia a nivel mundial, y creo que sería algo importante que se aprobara que fue algo importante que se aprobara, perdón. Y en este momento, pues también junto con David, incluimos la ley del uso obligatorio de mascarillas. Muchas personas nos decían que era algo costoso y que no todo el mundo podía pagarlas. Sin embargo, con las multas que se iban a incluir a las personas que no usaban su mascarilla, lo que íbamos a hacer era hacer un fondo para que las alcaldías pudiesen distribuir a las personas que tienen menos recursos para que todos podamos tener el uso correcto de la mascarilla. Es claro que en esta pandemia el uso de la mascarilla ha sido muy importante y que es parte de que el virus no se siga esparciendo dentro de nuestro país. Y bueno, así hemos presentado bastantes reformas dentro de la Asamblea Legislativa como leyes, pero esperamos continuar un periodo más para seguir trabajando por los salvadoreños. Pues el día de ayer tuvimos conocimiento de que se espera hacer un cambio de constitución. Yo creo que esto es algo que debemos de ponerle muchísimo ojo. El Salvador no puede permitir este tipo de situaciones. Nosotros debemos de defender nuestro Estado republicano, democrático y representativo. Debemos de continuar trabajando para que la Constitución se respete. Y nuestra Constitución es una de las constituciones que está más a la vanguardia del mundo. Un ejemplo de ello fue la ley de salas cunas, que ahora ya es una ley de la República y que estaba dentro de la Constitución y que ni siquiera muchos de los salvadoreños sabían y que pues posteriormente ha sido ley de la República. Entonces sí creo que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, porque sí creo que debemos de defender nuestro Estado de Derecho, que ha costado muchísimos años y muchísima sangre a nuestro país. Así es que sí es algo que es de preocuparse. Y sí, es un llamado también de atención para la población. Yo entiendo de que hay un desencanto bastante fuerte con respecto a los políticos. Y es claro, han habido muchos que han hecho cosas que no son correctas. Sin embargo, también démosle la oportunidad a una nueva generación de políticos que no tengan las manos sucias, o jóvenes o personas también adultas, pero que vienen con una trayectoria correcta. Entonces ese es el tipo de políticos que nosotros necesitamos, pero no por este desencanto que tenemos tratemos de ver al primero que nos presente la gloria, sino que tenemos que ser cuidadosos en las personas que nosotros elegimos para gobernarnos. Listo. Sobre ese mismo tema, David, voy contigo. Se ha conocido el día de ayer
donde se ha nombrado al doctor Félix Ulloa con otro equipo de abogados para articular propuestas para modificación de la Constitución de la República. ¿Tu opinión? Sí, mira, yo creo que hay que explicarle al pueblo salvadoreño cómo se puede realizar una reforma a nuestra Constitución, porque si tú te pones a ver el mapa del tiempo, honestamente no es algo que sea como una reforma de ley a una ley cualquiera que bastan con 43 votos. Existe todo un procedimiento para poder reformar nuestra Constitución. Primero, la iniciativa de ley. La iniciativa de ley debe de llevar al menos 10 firmas de 10 diputados. En este caso, no es como cuando los ministros del gabinete de gobierno tienen iniciativa para promover alguna ley. Para reformar la Constitución, no. Tiene que ser al menos 10 diputados los que firmen con su iniciativa de ley esa propuesta. Primero. Segundo, tiene que ser analizada, por supuesto, en la comisión respectiva de la Asamblea, donde ellos tienen que hacer una amplia consulta para poderla reformar, si es que se llega a tomar un acuerdo. Y en la presente legislatura, donde se ha introducido esa iniciativa de ley, puede existir un acuerdo de reforma de Constitución, que si mal no recuerdo, Marcela me corregirá, para poder aprobar un acuerdo de reforma son 43 votos. Acuerdo de reforma, Sergio. Pero luego, el procedimiento de reforma de la Constitución establece que tiene que venir una segunda legislatura, que tiene que ser la siguiente, donde se ratifique el acuerdo de reforma que aprobó la legislatura anterior, pero ahora sí, con 56 votos, con mayoría calificada. Algo así, ¿verdad? Así es. Es decir, si te das cuenta, Sergio, es un proceso que no es de una semana, de un par de meses, que lleva bastante tiempo y que lleva incluso el involucramiento directo de 2 legislaturas. La primera con 43 votos y la segunda con 56 votos. Y esto tiene una sabiduría importante cuando nuestro constituyente estableció ese procedimiento para reformar la Constitución, lo hizo previendo que no existan propuestas populistas. Por eso es importante que la población conozca, porque tocar nuestra Constitución no es cualquier cosa, Sergio. Estamos hablando de la norma principal de convivencia que todos los salvadoreños tenemos para podernos relacionar en esta sociedad. Yo, a título personal, te digo, cualquier propuesta que venga, enhorabuena, hay que discutirla, hay que analizarla, pero no lo podemos tomar a la ligera. Es importante establecer cosas bien puntuales, Sergio. La Constitución no puede ser una ley que se esté tocando en cualquier momento y más pareciera, Sergio, considero yo, que como se sabe que es un tema muy sensible para todos los que nos consideramos hasta cierto punto conservadores, más pareciera que sacar estos temas pudieran ser como una distracción para dejar de hablar de otros temas importantes del país y bueno, habrán muchos que podremos caer en la trampa o no. Esa es una interpretación, una valoración personal que francamente es lo único que se me ocurre, porque no es que se pueda reformar en este momento y que ya tenemos una nueva Constitución, al menos que, ojo, estamos hablando para reformar la Constitución, al menos que la intención sea hacer una Constitución nueva. Eso yo ya no puedo valorarlo porque hasta este momento no es lo que yo haya escuchado. Pero si esa es la intención, pues ya son otros los mecanismos que se requieren para poder hablar de hacer una nueva Constitución. Espero que no sea ese la intención de fondo, Sergio, porque estamos hablando de algo sumamente serio, sumamente grave. Y sin mencionarte los efectos colaterales que todo esto trae. Te hago una pregunta. ¿Qué inversionista va a querer venir a El Salvador cuando ni siquiera nuestra Constitución está en firme? Es decir, cuando se pueden estar hablando de cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Muy difícilmente. Hoy que necesitamos más inversión, donde más de 170,000 salvadoreños están buscando un empleo, hoy
después de la pandemia, realmente es difícil concebir que se esté pensando en cambiar las reglas del juego, sobre todo de nuestra Carta Magna. Yo más bien esperaría que se llevara un proyecto de ley de inversión, de incentivos, un proyecto de ley que busque generar nuevas fuentes de empleo, pero hablar de reformar nuestra Constitución definitivamente no ayuda ni da un ambiente propicio para que inversionistas vengan a nuestro país a generar fuentes de empleo. Es peligroso y yo esperaría que esto simplemente sea un tema que busque distraer la atención de otros temas importantes, Sergio. Listo. Marcela, se ha hablado mucho en los últimos días del tema del fuero. No solamente porque los alcaldes no tienen fuero constitucional en este país y están expuestos a una gran cantidad de hechos, pero se determina que el fuero es precisamente para las argumentaciones o emisiones de valoraciones políticas que una persona en el cargo pueda realizar hasta y durante el periodo para el cual fue electo en el cargo correspondiente. ¿Cuál es su opinión? Porque esto ha tomado más fuerza por el caso del diputado Arturo Simeón Magañas, donde el señor fiscal general de la República ha dicho en los últimos días que va a presentar la solicitud de antejuicio. ¿Cuál es su opinión con relación a esta figura jurídica que pues, obviamente tiene rango constitucional? Bueno, la verdad es que lastimosamente el fuero los últimos años se ha ocupado para, digamos, trastocar la legalidad. Ha sido lamentable que, por ejemplo, en el caso de Arturo, yo no sé qué fue la situación que pasó. Lo que sí es lamentable es que una persona perdió la vida en este tipo de accidentes. Sí es importante saber o decirles a ustedes que nosotros los funcionarios públicos debemos de darles el ejemplo a la población. Sí somos personas que cometemos errores porque cualquiera puede cometer un error, sin embargo sí tenemos que dar el ejemplo a nuestros ciudadanos. Sí, también es aprovechando la oportunidad para decirles a las personas que nos están viendo desde sus casas que cuando uno toma no debe de manejar y eso es bien importante. De hecho, es una regla básica porque no solo estamos jugando con nuestra vida, sino de las personas que nos acompañan. En el caso de Arturo, al parecer, no hubo una buena diligencia por parte de la Policía Nacional Civil. En ese momento, la policía debió de haber llevado a Arturo a hacerse sus exámenes toxicológicos para ver si tenía alguna sustancia dentro de sí. Pero al parecer, hasta hace un par de días o unos 2 días, el juzgado de Aguachapán decidió hacerle estas pruebas, pero no sabemos, o yo creería que después de más de una semana, pues es bien difícil que se encuentre dentro del organismo de alguna persona algún tipo de sustancia. Y el fiscal general de la República pues no puede actuar hasta que no tenga esas diligencias en sus manos. Y en segundo caso, cuando es un tipo de delito o un accidente de tránsito donde fallece una persona, pues es un homicidio culposo. Y dentro de nuestra legislación los homicidios culposos se pueden conciliar. Entonces, en el caso de Arturo, no sé si al final logró conciliar o no con la familia de la persona que falleció, y si es así, pues no habría un tipo de fuero o sea, poder quitarle el fuero porque ya no existe delito en ese momento. Pero al final de cuentas va a ser algo que el fiscal general de la República deberá llevar a la Asamblea Legislativa y nosotros tomar la decisión. Creo que como grupo parlamentario de Arena vamos a siempre velar por lo legal, también por lo justo. Cuando estábamos con David de la Juventud, nosotros decíamos que íbamos a velar por lo justo, lo legal y lo decente, y creo que eso es algo que seguimos haciendo dentro de nuestra legislatura y vamos a hacer siempre lo correcto. Yo también espero que Arturo, con esta situación que ha pasado, tenga un llamado para su conciencia, para que cambie un poco su actitud. Lamento mucho que alguna persona tan joven como él tenga que pasar también por este tipo de situaciones, pero yo creo que también nosotros somos lo suficientemente adultos como para saber las decisiones que tomamos y pues que no, en un caso como este, lamentablemente no vuelva a pasar dentro de nuestro país y ya serán las autoridades las que definirán qué es lo que va a pasar o no con el futuro de Arturo. En el caso de él, pues yo creería que debería de considerar si continúa o no con su diputación, que es algo que él debe de verlo, porque sí creo que es momento también de hacer un cambio en la forma de hacer política y eso incluye también
la forma como actuamos nosotros como funcionarios. Como le digo, podemos cometer muchísimos errores, cualquier persona los comete, pero como funcionarios también debemos de tratar de darle ejemplo a los salvadoreños. Ok, David, la misma pregunta para ti. Realmente el tema del fuero es uno de esos temas muy polémicos, sobre todo porque hay muchos políticos y yo no me refiero específicamente al caso de Arturo. Arturo hoy, pues lastimosamente la situación que han pasado nos expone nuevamente el uso indebido del fuero. Porque hay muchos otros casos, Sergio. Por ejemplo, cuando un funcionario se escuda en el fuero para difamar a cualquier otro, para hacer aseveraciones que son falsas. O por ejemplo, cuando un funcionario de todo nivel, yo no quiero ponerle nombre, pero se escuda en el fuero para evadir la justicia y que no haya un juicio sobre el cual tenga que enfrentarlo, se escuda en el fuero. Y esto sucede, y hay que decir que el fuero no solamente lo tienen los diputados, Sergio, lo tienen ministros, obviamente el presidente, el vicepresidente de la República, los diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, y de hecho el mismo fiscal ha pedido que se evalúe eliminar esa figura del fuero, incluso él poniéndose como ejemplo que él no necesita fuero, y yo coincido con esa postura, Sergio. Honestamente, durante estos años que yo he tenido el privilegio de ser diputado de la Asamblea Legislativa, yo nunca he necesitado la herramienta del fuero para ejercer mi trabajo legislativo. El fuero nunca me ha servido como una herramienta para poder legislar. Es decir, no necesitamos el fuero. Es un tema que hay que debatir. Yo sí creo que debe de existir un debate de altura, un debate serio, porque los delitos comunes, como lo que ha ocurrido con nuestro colega Arturo, u otros que han ocurrido y que están ocurriendo en estos momentos, Sergio, no debería de existir el fuero. El fuero debería de existir única y exclusivamente para cuando se emite una opinión, una crítica importante y que prevenga más bien, que puede existir una especie de persecución política. En esos casos creo que sí vale la pena que el fuero esté vigente, pero para cualquier otro, un robo, un asesinato, un caso de corrupción, una difamación, ¿por qué va a existir el fuero en esos casos? No debería de existir, definitivamente no. Yo estoy abierto a debatir cualquier propuesta. De hecho, hace algunos años, mi colega diputada Patricia Valdivieso, en la legislatura pasada, junto con ella presentamos una propuesta para eliminar esta figura del fuero que honestamente, debo decirte, no tuvo mayor eco, porque obviamente hay personas que se escudan y que necesitan. Es más, hay personas que siguen siendo funcionarios públicos única y exclusivamente para mantener el fuero. Imagínate, eso no debería de ser. Yo estoy abierto a que se debata esa figura, honestamente no le veo ningún problema. Como te repito, no es una herramienta necesaria para poder legislar. El que la necesita porque quiere evadir la justicia. Pero yo creo que sí se puede debatir sobre el tema, Sergio. Listo, voy a ir a otra pausa publicitaria. Señores, quédense con nosotros. Esto es 8.com, Canal 30 Tele 1. Volvemos.